Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo redimido, bendito pueblo de luz, gracia y paz, benditos hermanos, les deseo con todo mi corazón que la bendita presencia de Dios esté con todos ustedes para que podamos nosotros entender este bendito lenguaje espiritual y nos dé Dios espíritu de entendimiento en todo momento, porque a la carne, bendito hermano y bendita hermana, es imposible entender este lenguaje, se toma por locura. De hecho, hay muchos que Dios les permite llegar a escuchar alguna ocasión la verdadera palabra, pero les retiñen los tímpanos, dicen dura es esta palabra, precisamente porque como ya practicaron el pecado y son de carne, es muy difícil que puedan escuchar la verdad. Así que los pocos, porque en estos tiempos son poquitos los que están predestinados bíblicamente para el llamamiento celestial, los poquitos que están dando un seguimiento y están teniendo hambre y sed de justicia. Bueno, pues yo deseo que Dios toque su corazón y me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la epístola de Primera de Pedro, la enseñanza número 4 y continuar con el capítulo 1. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra en la mano. Entonces, ayer nos quedamos en la enseñanza número 3, que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, eso se explicó bien, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha. Y prosigamos en el versículo 20, 1:20, Primera de Pedro 1:20, benditos hermanos. Y dice la bendita palabra, ya destinado el cordero, ya destinado el Hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Esto es muy importante porque es un tema muy profundo. Como toda la bendita palabra tiene muchísima profundidad, muchísimo entendimiento, que solamente hay una manera de poder entender conforme uno va haciendo los mandamientos y conforme va teniendo un crecimiento espiritual. No hay otra manera. Por la lectura, porque yo me estudié horas, por esto no voy a entender. Entonces, mire, es muy importante que cuando la palabra de Dios habla de mundo, no habla del globo terráqueo que Dios hizo, sino habla de la mesa de Satanás, de la sabiduría de Satanás. Ahora bien, nosotros bíblicamente, según Efesios y algunos otros capítulos en epístolas y también en el Antiguo Testamento, nosotros ya estábamos predestinados para nacer en el Edén, por el primer hombre y la primera mujer que Dios les dio una forma y que los puso en el Edén. Así, siempre la bendita palabra de Dios nos ha puesto para multiplicarnos, pero para multiplicarnos espiritualmente, porque siempre habla Dios de una esposa que se va a salvar dando hijos, siempre nos habla también que nosotros como la esposa, como iglesia, nos multipliquemos. También cuando Noé bajó del arca, también dijo multiplíquense y llenen la tierra, pero Dios quiere una multiplicación no para ser hijos doblemente del infierno, hijos del diablo, sino que nos multipliquemos en santidad. Así que Adán y Eva fueron los primeros hombres que estuvieron en el paraíso, en el Edén, en el huerto, y estábamos predestinados, si no hubieran pecado Adán y Eva, bíblicamente estábamos predestinados nosotros para nacer en el Edén, no para, como dicen muchos, que el Edén o el huerto era un lugar paradisiaco, era un lugar inimaginable. No, hermano, mire, ese lugar paradisiaco, ese paraíso, donde no va a haber mal, donde toda lágrima va a ser enjugada, es allá arriba. Aquí el planeta Tierra, Dios lo hizo para una prueba. Y así, Adán y Eva, como una sombra, tenían un trabajo de arar la tierra,
tenían árboles, que es el sacerdocio, porque el árbol representa el sacerdocio. El comer de todo árbol que da buen fruto es hoy ir a una congregación en donde el verdadero representante está dando un fruto de vida. Usted lea toda la Biblia y los árboles van a representar siempre el sacerdocio, sea de Dios o también sea del diablo, porque hay árboles buenos y hay árboles malos. En el Evangelio, el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar buenos frutos. Así que en ese lugar había un árbol del mal y Dios permitió en ese lugar entrar al enemigo. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Pues hubiéramos nacido con un trabajo ahí como hoy Cristo Jesús nos los vino a regresar. Nos vino a regresar el campo, nos vino a regresar el agua, nos vino a regresar el arar, nos vino a regresar la lluvia, nos vino a regresar la vid, el comer de todo, nos vino a regresar. O sea, tenemos el Edén nosotros otra vez. Cristo Jesús nos viene a regresar lo que Adán y Eva perdieron. Ahora, si no hubiera pecado Adán y Eva y hubiéramos nacido los que estábamos predestinados para nacer en ese lugar, entonces hubiéramos nacido con un trabajo, hubiéramos nacido inocentes, hubiéramos nacido sin conocer el mal, hubiéramos nacido únicamente con la presencia de Dios. Sí, íbamos a ser probados, porque todo lo que está aquí en el planeta Tierra, todo lo que Dios hace aquí en el planeta Tierra, necesitamos ser probados en nuestra fidelidad a ver si somos dignos de ir allá arriba. De hecho, para poder concordar este versículo bíblico ya destinado desde antes de la fundación del mundo, lo voy a invitar a que vaya por favor a Efesios capítulo 1 para poder entender bien lo que le estoy diciendo y concordar la bendita palabra. Efesios capítulo 1 y dice aquí en el 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese bien, está hablando de nosotros. O sea, usted y yo estábamos predestinados para nacer antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, desde antes de la fundación del mundo, nosotros, los que somos llamados, ya estábamos predestinados desde antes de que Satanás viniera a fundar el mundo, porque Él es el fundador del mundo, no Dios. Ya estábamos predestinados para nacer ahí. Y a mí me impacta el amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque no nos olvidó en la muerte. Porque no dijo, bueno, ya pecó el hombre, ya, ¿sabes qué? Vámonos a la fregada, los tenía predestinados, pero no van a nacer, vámonos con otra generación. No, sino que Dios en su amor, ya habiéndonos predestinado y no habiendo nacido, bueno, entonces entra el pecado, cuando entra la fundación del mundo, porque cada que la bendita palabra habla del mundo, habla de la sabiduría que trajo Satanás, que cuando pecó el hombre, Dios se alejó y entró esa sabiduría, y que Dios, ya los que estábamos predestinados, no nos abandonó, sino que escogió a un pueblo en el Antiguo Testamento para dejar la plataforma, para dejar la base, y que cuando viniera Cristo Jesús naciéramos nosotros ya mucho después, porque Dios es poderoso, para regresarnos el Edén, para regresarnos. Por eso dice que no nos gloriemos por ser cristianos, porque cuando dijimos sí acepto a Cristo, sí acepto el Evangelio, cuando yo me bauticé, dice la palabra que no vino de mí, que vino de Dios, el decir sí, porque ya estábamos predestinados. Recuerde también que Dios, cuando entró el pecado, profetizó dos pueblos, uno de la serpiente y otro de la mujer. Yo le doy gloria a Dios por ser de la mujer, pero hay también de la serpiente. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque mucha gente no concibe, muchos pastores no conciben que haya seres humanos que nunca van a ser llamados y que cuando se les predique el Evangelio van a decir no, ya predestinados ellos
para eso. Y yo digo, bueno, Señor bendito, ¿por qué? Por amor a ti. Porque tiene que haber un opositor, tiene que haber un pueblo opositor para que yo te pruebe en todo este planeta Tierra. Por culpa del pecado, porque yo no tenía predestinado otro pueblo, sino que nacían en el Edén. Ahora, entonces, entra el pecado, y aquí dice, fíjese bien en el versículo 20, que una vez que entró el pecado, ya desde aquel entonces, ya estaba destinado. Dios ya había destinado a su Hijo, porque está hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ya destinado, porque Cristo Jesús estuvo en el huerto, era el árbol del bien, el árbol que estaba en medio del paraíso, ahí estaba Cristo. Ya Cristo Jesús estaba destinado para ser nuestro pastor, para echar mano de su sabiduría. Ya estaba destinado. Cristo Jesús aparece por primera vez, simbólicamente, al que tiene oídos, escuche, aparece desde Génesis, aparece en el huerto, aparece como el árbol que está en medio. Y así Cristo Jesús, recuerde que está en medio de la iglesia el día de hoy. Ya destinado para que nos enseñara, ya destinado para estar con nosotros aquí abajo. Dice, ya destinado desde antes que entrara el pecado de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Ya Cristo Jesús no pudo estar ahí porque el pecado paga un salario, es la muerte. Se aleja Dios, se aleja la sabiduría. Tuvo que preparar Dios por medio de un pueblo, y ahí vienen las genealogías de Adán y Eva, del hijo de Set. Entonces, ya destinado en los postreros tiempos, porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios que tuvo sus tiempos de escoger un pueblo para preparar todo y regresarnos a los que estábamos predestinados para nacer en el Edén, regresarnos a este huerto que Cristo Jesús nos trajo otra vez el campo, nos trajo la lluvia, nos trajo otra vez este huerto, este paraíso, porque trabajar en la obra de Dios es un paraíso. Y de igual manera, así como en el Edén estuvo el árbol de la ciencia del bien y el mal, también aquí, bendito hermano y bendita hermana. Bien, y eso ya depende de que cada uno aproveche el guardar, no como Adán y Eva, sino el guardar con temor, el que tenga entendimiento para no cometer el error de quedarnos, porque en este pacto ya no va a haber misericordia si nosotros ya la tuvimos con la sangre de Cristo, ya nos resucitamos, este pacto es de perfección, ya no vamos a poder nosotros practicar el pecado. Se pierde, ya no va a haber oportunidad. Entonces, ya manifestado en los postreros tiempos, fíjese bien, por amor a los que nacimos con pecado, a los que nacimos muertos. Como dice en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la separación de Dios, la muerte, la carne. Ahora, nosotros estábamos ajenos, estábamos muertos. Es como una persona, por ejemplo, que está en la tumba. Una persona que está en la tumba está desconectada totalmente de la realidad. Está ajena a la realidad. No sabe lo que está pasando. De igual manera, nosotros estábamos en fábulas, estábamos en un sueño, estábamos muertos, estábamos sin luz. Y de repente, imagínense que yo esté en la tumba, ¿verdad? Desconectado, y llegue alguien y me resucite. Pues así, por amor a nosotros, a los que estábamos predestinados. Dios no nos abandonó desde que estábamos predestinados, y por amor, entonces Cristo Jesús vino en el postrer, ya sabemos, en la cruz, a regresarnos esta bendita bendición que acabamos de ver ahorita en Efesios. Dice en el versículo 21, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Ahora, mediante, la palabra mediante es el mediador de Dios, Cristo y los hombres. Fue el medio que Dios utilizó para que bajara primeramente con el Evangelio a predicar lo que el Padre le había puesto
en la lengua, el ser el verbo, el ser Dios mismo dentro de su Hijo Jesús, reconciliándonos consigo mismo por medio de Cristo. Y el tema más importante de la Biblia, uno de los temas más importantes de la Biblia, de creer para poder entrar nosotros a la puerta del redil, es creer en la resurrección. Aquí dice, y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿por qué es tan importante la prédica de la resurrección? Es tan importante porque ya vimos en Corintios, los que han dado un seguimiento, que Pablo dijo que muchos cristianos se bautizan por los muertos. ¿Qué es bautizarse por los muertos? Creo, de labios para afuera, me bautizo, pero con los hechos muestro que no hay resurrección. Porque si yo creo que hay resurrección, entonces estoy creyendo que la vida es un fideicomiso. Entonces estoy creyendo que el planeta Tierra no es mi hogar. Entonces estoy creyendo que el planeta Tierra no es eterno. Entonces estoy saliendo, estoy muriendo. Entonces estoy creyendo que va a haber un juicio. Estoy creyendo que Dios algún día va a levantar a todos los seres humanos para un juicio. Y el que verdaderamente cree que Cristo Jesús resucitó, como dicen Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesases que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que aquí está, como dice y como siempre le toco esta cita bíblica. ¿Tú eres cristiano? Sí, muéstramelo por tus hechos. Porque si verdaderamente crees en la resurrección, tú vas a creer que va a venir Cristo a pedirnos cuentas y que va a haber un juicio. Y que el poder de Dios resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra por sus obras. Entonces, ahí está, bendito hermano, ¿verdad? Que mediante Cristo Jesús, que es el primogénito de todo y que vimos cómo tuvo la primera resurrección cuando recibió en el Jordán el Espíritu y empezó su ministerio, y como también en la segunda resurrección de la muerte, cuando se le paró el corazón, ¿verdad? El Padre lo subió y se apareció y estuvo 40 días dando testimonio del camino, dando testimonio que lo siguiéramos y dando testimonio que allá nos esperaba, que se iba a prepararnos lugar y morada. Entonces, aquí está aquí está Cristo, gracias a Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que Cristo, porque Él fue el medio para creerle a Dios y también para ver el poder de Dios en este nuevo pacto que fue resurrección. En el antiguo pacto, el primer pueblo creyó en Dios por medio de Moisés. Cuando se abrió el Mar Rojo, cuando vinieron las 10 plagas y devastó a un rey poderoso que tenía un imperio en aquel entonces y que ninguna nación de las que estaban ahí podían contra Faraón. Y así creyeron. Pero en este pacto vino Dios con más poder. Vino no a abrir el Mar Rojo, no vino a mostrarnos plagas, vino a resucitar un muerto. Y Cristo Jesús dijo, hay vida eterna. Y eso es creer, bendito hermano. Y ese es el temor. El creer que algún día Dios nos va a levantar de los sepulcros y vamos a ir a un juicio según la obra que haya hecho cada uno. Entonces esto es creer. Dice, quien lo resucitó de los muertos, y otra cosa, y le ha dado gloria a su Hijo. El Padre le dio gloria. ¿Qué es que le dio gloria? Que le dio un cuerpo lleno de carne, ni de sangre, ni chiquito, porque aquí fue menor hecho que los ángeles. Aquí estamos en un tabernáculo temporal. Así que le dio gloria, es que le dio un cuerpo incorruptible, un cuerpo semejante al de Dios, y lo sentó a la diestra de Dios. Eso es la fe. Eso es, yo por eso, así como los ejemplos que Dios nos pone en la bendita palabra de estos mártires, de estos que decidieron dejar su vida
como Abel, como Noé, como Moisés, como Gedeón, como Jefté, todos como Pablo, como Pedro. ¿Por qué? Porque creían en la resurrección, porque despreciaron riquezas y todo y prefirieron irse a padecer, a ser probados, porque por fe creían que había una vida eterna y que había un juicio. Bueno, entonces aquí termina así el versículo 20, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está lo que le digo, ¿va? Para que mi fe, lo que no veo, así como Moisés no lo vio, como Abraham tampoco vio, como Isaac y Jacob tampoco vieron, como Abel no lo vio, como todos estos hombres no vieron, pero saludaban de lejos a la promesa con sus hechos por fe, porque esa es la fe, este pacto es de fe, y mi fe es no pecar, conducirme con temor en todo momento, ser la sal, ser la luz, ser sacerdote, dar amor, amar a Dios y amar al prójimo, si es que creo que hay una vida eterna. Entonces me comporto como extranjero, me comporto como peregrino, me comporto como advenedizo, como lo vimos ayer. Esa es la fe. Pues, muchos cristianos que dicen creer en Dios y creer en Cristo, creen de labios para afuera, pero con sus hechos no tienen fe, bendito hermano y bendita hermana. Bien, ahora, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en el mundo, no aquí abajo, no en lo terrenal, sino el que nos va a dar un cuerpo incorruptible, el que nos tiene tronos, el que nos tiene una corona, el que nos tiene un nombre nuevo, el que nos tiene una ciudad celestial, el que nos tiene preparadas las bodas del Cordero allá arriba. En Él pongamos la confianza, porque para nosotros nada más hay un Dios, un solo Dios, aunque en el mundo hay muchos que se llaman dioses pero no son dioses, ídolos. Mi esperanza y mi fe está en las cosas de arriba, no en los dioses de aquí abajo, no en las cosas de aquí abajo. Ahí está, bendito hermano. Espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra. Dice en el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y aquí en este bendito versículo tan profundo, lo voy a tratar de desglosar bien porque hay muchísima enseñanza aquí, sobre todo el discipulado. Desde el momento en que entré por la puerta del redil y tomé mi cruz, y para qué fui o para qué fuimos llamados, vamos a verlo aquí bien. Fíjese bien lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas, fíjese bien, por la obediencia a la verdad. Primero, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Cristo Jesús me llamó, por medio del Evangelio, por medio de un instrumento, se me predicó con la verdad, con la Biblia. Y todas mis dudas, en aquel entonces, por medio de un santo, se me reveló la verdad. Bien, y por la verdad, cuando creí que era hijo del diablo, que estaba en tinieblas, que todo lo que yo hacía era vano, que tenía que nacer de nuevo y empezar una vida nueva, creí, y por haber creído y por fe haberme bautizado, resucité, y en ese momento me purificó la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Me limpió. ¿Para qué me limpió? Me limpió para que viniera la promesa divina del cielo, que es Dios con nosotros, el Espíritu Santo, porque Dios no puede habitar con pecado, y para eso la sangre de Cristo Jesús me purificó, para que pudiera entrar Dios dentro de mí y mediante la verdad seguir viniendo a su bendita palabra y en todo el discipulado conforme a esta verdad que está plasmada en la Biblia, y mediante el poder me fui purificando, la bendita palabra me fue alejando del pecado, me fue alejando de la mancha, me fue dando la verdad y enseñándome lo que era de Dios y lo que era
del adversario. Por eso dice, vuestras almas por la obediencia. No nada más es el bautizo. Aquí está hablando que una persona o un cristiano que se diga que es santo, que se diga que está purificado, y la palabra purificar creo que la podemos entender perfectamente bien, porque yo le decía la vez pasada, voy a poner de ejemplo una purificadora de agua buena, pues una purificadora de agua tiene un sistema de aparatos, tiene un sistema de purificación del agua que viene muchas veces con microbios, que viene con gérmenes, pero que en ese proceso el agua es inmaculada. El agua se le quita todo microbio, es un agua pura, es un agua que se puede tomar sin ningún temor a enfermarse o a traer alguna enfermedad. Es un agua inmaculada sin ningún microbio. De igual manera también aquí estamos aprendiendo algo, bendito hermano, santidad. Esto que muchos toman como legalismo el día de hoy, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me va purificando? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la máquina? Por hablar así, la verdad, el evangelio, el estar viniendo a la palabra. Y conforme voy teniendo yo mandamientos y voy creyendo y voy obedeciendo y voy practicando la verdad, me voy purificando y me voy purificando y me voy purificando, y Dios me va dando un crecimiento, porque el ser humano no puede dar ningún crecimiento, sino únicamente Dios. Nosotros nada más regamos, plantamos, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, me voy creciendo, ¿para qué? ¿Para qué voy a crecer? Dice aquí, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahora aquí fíjese bien, muy importante. La máquina, para que pueda entender que me purifica, es hoy el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedo ser purificado. ¿Por qué? Porque no es por obras. La ley de Dios es imposible poderla practicar en la carne. No se puede. No se puede. Para eso se nos delegó la presencia de Dios, para podernos deleitar y gozar en este lenguaje y los mandamientos, ir deleitándonos en cada mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado adquirimos la imagen del diablo, la imagen animal, la imagen carnal. Por eso el bautizo es que se nos regresó la imagen espiritual. Recuerde que dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Entonces, mediante el espíritu voy obedeciendo. Dice, ahora, ¿para qué? ¿Para qué está Dios? ¿Para qué trabajó conmigo? ¿Para qué me fue dando su palabra? ¿Para qué me fue inclinando a la obediencia? ¿Para qué? Fíjese bien, para alcanzar esta estatura. Porque el que llega a alcanzar esta estatura, alcanzó la estatura del varón perfecto. Porque no puedo tener este fruto si no estoy en la cruz. Para el amor fraternal, no fingido. Porque hay muchos que fingen, como ya vimos en 1 Corintios. Estos son grandes apóstoles, ministros del diablo, que se disfrazan, que fingen, que se disfrazan de ovejas, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son ministros del diablo. Y fingen. Pero aquí, bendito hermano y bendita hermana, el que no finge, el diploma, el título que me reconoce, no ante los hombres, sino ante Dios, de que soy un verdadero siervo de Dios, es la santidad, es la obediencia, es la purificación sin mancha, es llegar a la estatura del varón perfecto, es haber tenido todos los mandamientos de Dios durante un proceso de 1 año y medio, 2 años y medio, no lo sé. En San Mateo capítulo 5 está también todo el discipulado en las bienaventuranzas, hasta alcanzar la estatura de ser pacificadores, hasta los de limpio corazón, hasta padecer y ser vituperado. Ahí está el tamaño espiritual. Y recuerde, Dios por medio también de Pablo decía, la mirada puesta en el galardón, corran con paciencia la carrera, alcancen este galardón. ¿Cuál es? El ministerio, el ser sacerdote, el que mediante el Espíritu, practicar la verdad y alcanzar el don de poder amar al prójimo. Ya le dije, el primer mandamiento es amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma,
con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con todo mi corazón. Eso es el discipulado. Eso es venir a los mandamientos y una vez que ya los hice, una vez que los practiqué, llame a Dios. Ya salí del mundo, ya lo amo. ¿Ahora qué? Ahora Dios me dice, lo que recibiste por gracia, ese proceso que yo hice por medio del Espíritu, fue para que seas la luz, es para que seas la sal, es para que pongas tu vida como Cristo Jesús la puso, es para que ames, es para que se amen mutuamente, para que sean un cuerpo como lo vimos en Corintios, para que pongan sus dones en provecho común en mi casa. El amor fraternal no fingido. Y aquí está, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. 2 cosas. Ámense unos a otros. Ya le dije que somos un cuerpo. Mi mano derecha necesita de la izquierda. Yo para venir a hacer esta obra necesito mis manos, necesito mis ojos, necesito mis oídos, necesito mi boca. Necesito mi cabeza, necesito mis pies para llegar hasta aquí. O mis ruedas, ¿verdad? Necesito todo, absolutamente todo para poder amar. De igual manera, amarse unos a otros es que yo dependo de mis hermanos en Cristo Jesús para trabajar mutuamente y poder dar el favor inmerecido, el amor que es de Dios y no es de uno, y poner mis dones en provecho común. Ese es el amor fraternal. Ámense unos a otros, fíjense bien, entrañablemente. La Biblia es simbólica. Recuerde que cada palabra tiene mucha enseñanza, porque la palabra entrañable viene de entrañas y las entrañas están aquí adentro. O sea, en pocas palabras dice, ámense desde el interior hacia afuera, porque yo estoy dentro de ti. Desde lo más profundo, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y ese sentimiento viene de aquí adentro, que yo no lo tenía, viene de Dios, no viene mío. Recuerde que ya vimos que el amor es de Dios y que si uno ama, ha visto a Dios y que es Dios el que puede dar ese fruto por medio de uno, pero lo tengo desde en lo más profundo. Por eso dice, amor entrañablemente y, sobre todo, corazón puro, no fingidamente. Porque el que ama fingidamente y el que le dice en las congregaciones, dile a tu hermano que lo amas, hermano, yo los amo, eso es de labios para afuera. El amor se muestra con hechos. El amor se muestra con un corazón limpio. El amor se muestra que un hermano o una hermana me conozcan desde hace un año y que vean mi proceder desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que vean cómo pongo la vida por medio de Dios. Que vean cómo camino en el mar. Ese es el de limpio corazón. Eso es a predicar con ejemplo. Eso es darse ánimos los unos a los otros. Bien, ese bendito hermano y bendita hermana son mandamientos. Estamos viendo cuál es la verdadera doctrina. Que pocos son los que entienden y pocos son los que quieren escuchar a Dios el día de hoy. Porque están acostumbrados a que les rasquen el oído. Pero bienaventurado, si usted, bendito hermano y bendita hermana, está teniendo entendimiento a esto. Dice entonces aquí, siendo, y aquí hay algo muy importante, renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto es muy importante para poder concordar. El primer pueblo que fue sacado de la esclavitud y fue cruzado por el Mar Rojo y Dios destruyó a Faraón y destruyó, ellos pasaron a una vida nueva, a una vida con Dios. Dejaron Egipto, dejaron la esclavitud. De igual manera, lo que es nacido de carne, carne es. Entra el pecado por un hombre al mundo, por el pecado entra la muerte, automáticamente nace usted y yo, automáticamente nacemos con pecado, a menos que haya nacido en cuna cristiana verdadera, pero nacimos en carne, nacimos con pecado. Y Cristo Jesús, cuando vine a su palabra, me dijo, de cierto te digo, que tú eres nacido de simiente
corruptible, porque vas a morir, estás muerto. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, porque lo que es nacido de carne, carne es, va a desaparecer, carne eres, polvo eres, al polvo volverás. Pero lo que es nacido de espíritu es eterno, porque el soplo de vida que yo te voy a dar, si tú lo mantienes y lo alimentas con obediencia, es eterno. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana, la carne, el pecado, y aquí está lo que nos trajo Cristo, una vida eterna. La carne corruptible no va a heredar la vida eterna, va a desaparecer, va a estar lejos de Dios, va a estar en un lugar horroroso, y todos los que siguieron la muerte, a todos los que adoraron la muerte, que es la separación de Dios, porque hoy en estos tiempos muchos adoran a la muerte. Se sale a predicar, tengo testimonio yo de mis hermanos, de mi hijo que sale a predicar con las hermanas, y dice, no papá, nadie quiere saber de Dios hoy, están alejados, aman la muerte, nada más dicen o escuchan que traemos la Biblia y nos azotan puertas, se burlan, nos dicen, hay gente más respetuosa que dice, ahorita no, para después. Aman la muerte, aman estar separados de Dios, aman el mundo, aman la oscuridad. Así lo dice la palabra de Dios en San Juan 3, ¿verdad? Porque estos amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz, porque sus obras eran malas. Pero bienaventurado el que fue renacido, bienaventurado el que creyó en el Evangelio, bienaventurado el que entró por la puerta del redil, porque Cristo Jesús nos trajo la inmortalidad con la resurrección, de morir y de tomar nuestra cruz y crucificar mi carne, crucificar lo que no va a entrar a la vida eterna y alimentarme de las cosas espirituales. Entonces, fíjense bien, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahora bien, simiente. La palabra simiente viene de semen. Y aquí hay dos pueblos, como yo le dije. Dos pueblos. Uno, que ya el esperma del hombre viene con pecado, nace uno con pecado desde el huerto del Edén. Se nace. Todos los que vienen de esa simiente nacieron con pecado. Pero bien, los que nacen de la simiente espiritual, fecundados, no de carne, ni de sangre, ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, es una simiente, un pueblo no nacido con pecado, porque nos hizo resucitar como Cristo Jesús, más bien Dios engendró a Cristo por medio de una mujer sin semen, porque si hubiera sido con semen hubiera nacido Cristo Jesús con pecado, por eso no fue con semen. Entonces Cristo Jesús nació por el poder de su Padre, así de igual manera yo también nací por el poder de Dios en la resurrección, igual que Cristo Jesús, en un vientre que es ahora una iglesia, y me hizo renacer espiritualmente. Alabado sea Dios. Bendito y alabado sea Dios. Entonces, ¿para qué? Ahora, fíjese bien, aquí están los dos pueblos. Aquí está la simiente de carne, aquí están los mundanos y aquí están los espirituales. Por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, no, aunque yo haya participado del llamamiento, del bautizo y haya tomado mi cruz, recuerde, el practicar el pecado me hace un ser de carne, me hace otra vez quitarme lo incorruptible y volverme un ser mortal. Y aquí vea el ejemplo que nos pone Dios. Fíjense bien, porque toda carne, aquí está, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Aquí vamos a hablar de la simiente corruptible, de los que aman el mundo, de los que no aman la cruz, de los que practicaron el pecado y ya no son seres espirituales. Ok, todo me es lícito. Estamos por voluntad propia. Recuerde que tenemos libre albedrío. Recuerde que aquí a nadie se le obliga. Simplemente yo por fe creo y yo tengo temor cuando Dios me habla por amor, para que por fe creerle a Dios y mejor
Si soy inteligente y si tengo la cabeza que es Cristo, que es la inteligencia, mejor creerle. Porque mire, toda carne está hablando de los mundanos, está hablando de los que no cuidan lo espiritual. Ok, toda carne es como hierba. Recuerde, vamos a empezar. La hierba, para empezar, es algo que no da fruto. Hay hierba mala, hay hierba que nace en un huerto de árboles y la hierba la quito. Yo, por ejemplo, pues bueno, alguna ocasión tenía yo árboles frutales, tenía un jardincito, ¿verdad? Tenía un higo, tenía dos duraznos, tenía un limón, un aguacate y los compré chiquitos. Pero en tiempos de lluvia me crecía mucha hierba, ¿verdad? Y yo llegaba con el machete y la quitaba. No servía para nada, ahogaba. Pero cuando no tenía oportunidad de quitarla, crecía la hierba un mes y medio, y la veía yo un instante y luego ya no la veía. En todo el año ya no la veía. Así nos dice Dios, todo ser mundano, todo cristiano que prefirió la mesa de Satanás y los deseos temporales de este mundo, bueno, es como carne, es como hierba. Y mire, y toda la gloria del hombre, toda la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? No es la gloria de Dios, porque una cosa es la gloria de Dios y otra cosa es la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Muy bien, el egocentrismo, el aceptar las riquezas de Satanás, el ver nada más en esta estadía y en este cuerpo humano por su bien, el hacer riquezas temporales y pasajeras. Y sí, yo le voy a decir aquí que muchos hombres tienen gloria del hombre, y tienen gloria del hombre por lo que tienen, por lo que llegaron a ser, por el poder, por la fama, por lo que tienen. Ok, entonces sí se puede agarrar la comida de Satanás, que voy a ser poderoso, que voy a ser rico, que voy a ser como Dios. Sí, y voy a ser, y sí me lo da Satanás. Sí, pero ¿qué pasa? Fíjese bien lo que va a pasar aquí. Fíjese bien. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Ahora le voy a explicar esto. La hierba es lo que sostiene lo bonito de arriba, es lo que sostiene una rosa, es lo que sostiene un clavel. La hierba es lo verdecito de abajo. Y claro que el hombre que tiene una profesión, que tiene casas, que tiene dinero, pues se ve muy hermoso, se ve muy bonito, se ve como una flor. Le aplauden, dicen, wow, qué bonito, la supo hacer, tiene 5 maestrías, tiene profesiones, tiene negocios, tiene empresas. Sí, se ve como una flor, se ve hermoso, pero fíjese bien, esa gloria incorruptible, eso que ofrece Satanás, ponga atención, fíjese bien, la hierba se seca, el cuerpo corruptible, que es de carne, y adiós casas, adiós fama, adiós poder, adiós todo lo que me hacía ver hermoso, la flor se cae. Híjole. Bueno, le pongo algunos ejemplos, bendito hermano y bendita hermana, sobre este tema. Alguna ocasión, un muchacho en la secundaria, en una escuela de paga, veía trofeos de estudiantes que habían estado en esa secundaria 40 o 50 años antes y que sus trofeos se guardaban ahí, trofeos de atletismo, de básquetbol, etc. Y este muchacho dijo, yo quiero que después de que salga de esta secundaria, quiero que mi nombre sea recordado como un estudiante. Yo quiero mi trofeo y mi foto ahí para las generaciones posteriores. Ok, este chico se dio a la tarea de dar su vida para obtener eso y lo obtuvo. Y ahí estuvo. Sin saber que 15 años después la secundaria fue demolida para hacer una nueva y que todo eso se fue a la basura. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, es la gloria del hombre aquí. Pierden el tiempo en este breve
tiempo que vamos a estar, por este ejemplo que nos pone que la hierba apenas si se ve y luego desaparece, porque ahí nos está indicando Dios lo breve que va a ser el planeta, la vida que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ¿sabe qué, hermano? Nada nos vamos a poder llevar. Yo no me voy a poder, mire, allá arriba, yo ya le he dicho y le he tocado mucho esto. Si yo estudié, por ejemplo, administración de empresas, allá no voy a poder desarrollar lo que aprendí aquí, lo que me costó trabajo. Si yo fui un ingeniero y hice inventos, perdóneme, pero allá no hay inventos, allá arriba está Dios. Entonces, fue vano todo. Y para poder lograr esa gloria, para poder lograr esa fama, para poder lograr ese dinero de verme bonito, me costó no concentrarme en la palabra, tirar por basura el campo que me dejó Cristo, que es su obra, para buscar esas cosas corruptibles que están por desaparecer. Palabra de Dios. Entonces dice, y la flor se cae. Dice, fíjese bien el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, ¿qué es que la palabra de Dios permanece para siempre? Que la obediencia, esta palabra, este regalo que nos trajo, esta bendita palabra, si usted la practica, va a ser eterno. Porque la otra sabiduría, no es palabra de Dios. No viene en la bendita palabra de Dios. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio se nos ha sido anunciada. Esta es la palabra. O sirves al Señor de la tierra, o sirves al Señor del cielo. No puedes servir a dos señores. O tomas tu cruz y mueres y sales de esa basura, de lo que va a ser quemado, y me entregas tu vida para que yo pueda usarte, para que estés en mi obra, o vete a los deseos temporales que van a destruir. Eso nos enseña la palabra. Eso nos inclina la palabra. Muy bien, benditos hermanos. Yo espero que vayamos, pues, haciendo conciencia, porque yo creo que Dios nos ama tanto que es muy clara su palabra al que ha entrado por la puerta del redil. Dice, vamos a empezar el versículo 2, que va concordando con lo que acabamos de ver. Por eso, el consejo de Dios, después de que nos ha dado este entendimiento, ¿qué es? Desechando, tirando a la basura, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Fíjese bien lo que le acabo de decir. Desechando es tirando a la basura. Como Pablo dijo, ahora todo lo que yo tenía antes de ser llamado, ahora todo lo tengo por basura. Todo lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Así que yo vengo a la bendita palabra. Se me da a conocer mediante la verdad todo lo que es pecado, todo lo que era vano, todo lo que me enseñaron mis padres, como vimos ayer, todo, absolutamente todo. No había una sola cosa que yo hiciera buena. No había una sola cosa. Cuando yo, antes de ser cristiano, no había una sola cosa que hiciera conforme la bendita palabra de Dios. Ni una. Entonces, desechando. Y ahí está la muerte. Ahí está la separación. Ahí está el no extrañar. Ahí está el no estar codiciando como el primer pueblo de regresar para atrás. Desechando pues toda malicia. ¿Y por qué le llama toda malicia? Porque esa es la mesa del diablo. Porque recuerde, lo que trajo el diablo, que es el mal, lo aleja de Dios. Lo aleja de darle su vida. Recuerde que Satanás trajo muchos ídolos. Y el Facebook es un ídolo, el internet es un ídolo, las escuelas son ídolos, todo lo que le aparte del conocimiento en esta breve vida que tenemos, en esta breve estadía, todo lo que le separe de estar trabajando, de estar edificando, de estarnos amando mutuamente, todo lo que me separe de eso es del diablo, no es de Dios. Dios nos hizo para adorarlo. De hecho, yo le digo, allá arriba
Yo no le voy a decir a Dios, Señor, espérame, estoy en mi Facebook, allá arriba voy a tener una comunión con Dios día y noche y eternamente. Para siempre. Y si usted no aprende aquí a echar mano de esta riqueza y a mostrarle a Dios que se goza en su presencia y se goza para lo que fuimos creados, no va a entrar allá arriba. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, desechando toda malicia. Y claro, que para eso está la verdad, para eso está la palabra, para eso vengo, porque la bendita palabra me ayuda y me enseña lo que es de Satanás y lo que es de Dios. Recuerde que hay un versículo bíblico en Hebreos en donde dice que la madurez espiritual, el crecimiento espiritual es discernir, tener el entendimiento de lo que es de la malicia y de lo que es de la bondad de Dios. Entonces, desechando pues toda malicia ahora, desechando todo engaño. Ahí está. ¿Sabe qué? Esos caminos parecen derechos. Lo que nos enseñaron nuestros padres no parece malo. Hijo, trabaja, sé un hombre de bien, gánate el dinero con el sudor de tu frente, sé un hombre sabio, hijo, estudia. Parece bonito, parece bien, pero es un engaño de Satanás. Es un engaño que trajo Satanás a todos los seres humanos, porque perdimos la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquí está, todo lo que está fuera de la Biblia son fábulas. Todo lo que está fuera de la boca de Dios es un engaño. Lo trajo Satanás, así lo dicen Proverbios. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Entonces, desechando todo engaño, le voy a decir que es bendito hermano y bendita hermana. Fíjese bien, si usted me llama legalista, pues allá usted. Pero yo le digo, todo lo que viene en la Biblia es verdad. Todo lo que está fuera de la Biblia es una fábula, es un engaño de Satanás. Por eso dice la palabra, el que hable, el que enseña, hable conforme a la palabra. El que ministre, ministre conforme a la presencia de Dios. ¿Por qué, Señor? Porque escrito está, si tú le añades algo a la Biblia que no está aquí, yo te voy a añadir todas las plagas que hay, Apocalipsis. Y si tú le quitas algo y no predicas lo que hay, te voy a quitar del lugar celestial. Entonces, vamos hermano, la palabra nos enseña en Timoteo que todo lo que no viene de la boca de Dios son fábulas, son mentiras, es engaño. La verdad está aquí. Ahora yo le digo, ¿verdad? Sin torcer las escrituras. Yo les he dicho, cuando usted me diga que Dios dejó profesiones, que dejó escuelas del mundo, con la Biblia, yo me voy a agachar y voy a decir, oye, sí es cierto, perdón, pero no hay ninguna cita bíblica. Muchos utilizan que Dios dio el trabajo en el Edén y que puso al hombre a arar, acomodando lo terrenal y no a lo espiritual, porque son pecadores. No entienden el lenguaje. Entonces ahí está, desechando todo engaño. Ya le dije que es. Satanás vino a engañar, es un señor, es sabio, tiene mucho colmillo y engaña. Y lo dice en 1 de Juan 5. Léalo. 18 y 19 así lo dice. Porque el mundo está bajo el engaño de Satanás. El mundo está bajo el poder de Satanás. Bien, pero ¿cómo voy a desechar el engaño? Con la verdad, con la Biblia, con la palabra. Dice, también desechen toda hipocresía. Nada de que, sí hermano, vengo a la palabra y me voy y tengo amistad con el mundo. Sí hermano, gloria a Dios, vengo a adorar a Dios y estoy teniendo ídolos como el primer pueblo. Eso es ser hipócrita. Como los fariseos, diezmaban para ser vistos por los hombres, limpiaban sus copas para estar relucientes, se ponían sus ropajes impecables y cargaban los rollos, ¿verdad? Los pergaminos y los abrían y predicaban. Eran unos hipócritas porque decían y no hacían. Entonces, de igual manera, hay muchos cristianos que llegan a las congregaciones, hermano, la paz de Dios, la paz, y se van y están en la basura, están en el mundo. No podemos servir a dos señores. Recuerde, yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar a mi hermana, puedo ser hipócrita por mucho tiempo, pero Dios, nadie lo puede engañar. Entonces, él mismo dice, desecha la hipocresía. Muy bien. Dice, también desecha las envidias. ¿Por qué? ¿De dónde nacen las envidias? Bien,
Yo le digo algo para que podamos entender bien. Yo o usted vive en un lugar de clase media, en una colonia de clase media. Pero usted es el más rico de toda esa colonia o de todo ese pueblo. Usted tiene una mega residencia, una hacienda, con sirvientes, con alberca, con todo, carros del año. ¿Qué puede usted envidiar de la gente que está en esa colonia o en ese pueblo? ¿Qué puede envidiar? Puedo adquirir las mujeres más guapas, tengo lo que yo deseo, tengo todo con el dinero. ¿Qué puedo envidiar? Ahora bien, si yo he entrado al camino celestial y Dios me ha dejado riquezas incalculables espiritualmente hablando, y me ha hecho un príncipe, y me ha compartido Cristo Jesús, y me ha hecho coheredero de lo que su padre le dejó, ¿qué puedo envidiar del mundo? Pero el cristiano que no se da cuenta de las riquezas que tiene, se la pasa envidiando una casa, se la pasa envidiando lo del mundo, porque está ciego, porque no se da cuenta de las riquezas. Es como un comercial que yo veía hace 20 años, o 25 años, había un anuncio de un carro, de una camioneta Cheyenne, en aquel entonces, en donde el ranchero, porque era un ranchero, toma a su hijo de 8 o 9 años y se lo lleva a una parte alta y lo baja y dice, mira hijo, toda esta tierra, le enseña como 50 hectáreas, toda esta tierra con ganados y todo, va a ser para ti. El día de mañana, hijo. Pero el niño está viendo la Cheyenne y no se da cuenta de allá. Y le dice, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Qué va a comparar con eso? Así están los cristianos hoy. Les dice Cristo, mira hijo, todo lo que te traje, Dios, mira toda esta belleza, toda esta riqueza. Y los cristianos, y la casa, papá. Y mi trabajo, papá, y el poder, papá, y la fama, papá. No se dan cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque son necios, porque no quieren salir, porque hay un precio para que Dios me hable. Hay un precio para poder entender, creer, fe, actuar, practicar la palabra. Ya vimos, bendito hermano, que la gloria del hombre va a desaparecer. Y no tarda. Entonces aquí está, desechando toda envidia. Porque si yo tengo a Dios adentro, si tengo toda la riqueza, ¿qué voy a estar envidiando? Al contrario, lo tengo por basura. Como ese rico, ese hacendado que está ahí, que le digan, oye, ¿envidias esa casita? No, para mí es basura. Oye, ¿envidias el carro que tiene? Para mí es basura eso. Yo tengo cosas mejores. Dice, y todas las detracciones. De igual manera, aquí estamos hablando de la idolatría, bendito hermano. Aquí estamos hablando, como yo ya le dije, absolutamente todo lo que me aparte de orar, lo que me aparte de pasar todo el día con Dios, lo que me aparte de amar a Dios, lo que me aparte de amar al prójimo, lo que me aparte todos los días, tengo que estar a los pies de Cristo, todos los días tengo que estar meditando en su palabra. Todo el legalismo, tómelo como quiera. Pero yo fui comprado, como ya lo vimos, a un precio muy alto. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fui comprado como esclavo, ¿bien? Y le debo fidelidad a mi rey, como él también fue enviado por su padre y dio su vida. Entonces, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que me distrae de los mandamientos de Dios, todo lo tengo que evitar. Son los ídolos. Ya le vuelvo a repetir, todo lo que me quite tiempo de apartarme de los mandamientos cotidianos de Dios. Ahora yo le digo algo, ¿verdad? Yo ya oré, ya serví, ya cumplí. Bueno, yo también me doy tiempo, si es que tengo tiempo, si no hay que hay ovejitas que estén, bueno, no le voy a decir, yo también veo noticias internacionales para ver cómo está la situación de las profecías. Me meto a ver las situaciones de cómo está también
el planeta Tierra con las erupciones, con los desastres naturales, que todo lo que está pasando, por ejemplo, en Jerusalén, de que ya llegó el falso Mesías allá y de que está haciendo milagros. O sea, lo hago para edificarme, pero primeramente poniendo en lugar el compromiso y el pacto que tengo con Dios, pero menos lo que es del diablo, lo que me quita tiempo del diablo. Eso sí, lo desecho totalmente. Todas las distracciones. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Este versículo está muy profundo para explicar lo que es la leche espiritual. Así que se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiera, en la enseñanza número 5, vamos a continuar con esta bendita enseñanza para poder profundizar bien este versículo que sigue. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Bendito hermano, le mando, hermano y hermana, pueblo de Dios, un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.